Ujú. Bueno, como les decía, estamos en semana 4. El tema que corresponde ahorita es el tema de los diagramas de flujo, que es básicamente una representación gráfica de lo que hacemos con pseudocódigo. Entonces, para este tema no existe como una presentación formal. Digamos, ustedes no van a encontrar nada de esto en la parte de las presentaciones del TEC Digital. Em, Sin embargo, bueno, lo vamos a, la estructura general, como les digo, es bastante simple. Y es simplemente agarrar como los ejercicios que hemos hecho con pseudocódigo y hacerlos gráficamente. Es bastante interesante de ver cómo esto funciona. Ahora, existe una estructura general que es necesario seguir. Ahora, esto no es algo formal. No es como que existe consenso internacional de cómo debe ser un diagrama de flujo. Sin embargo, nosotros vamos a definir como algunas reglas básicas con el fin de que todos tengamos las respuestas estandarizadas y que tengamos una estructura, digamos, un poco más estandarizada. Pero como les digo, no es como que existe un consenso ahí internacional de cómo debe verse un diagrama de flujo. Como regla general, eh, nosotros siempre empezamos los diagramas diciendo dónde empieza. Entonces tenemos un inicio. Este lo vamos a poner en verde. Los colores aquí no importan nada. Lo que importa es la forma de las figurillas que uno ponga. Después se utiliza esta otra para cuando hay cosas de entradas y salidas. Después, por cierto, les voy a mandar esta página que estoy utilizando acá. Ahí ustedes lo pueden ver directamente, pero se las copio ahí. También ustedes pueden entrar a esta página si escriben draw.io. Entonces, bueno, esta es la página que estoy utilizando acá, es gratis, ustedes simplemente entran y ya está, todo funcionando, no tienen que pagar nada. Y me gusta porque funciona desde el navegador, no tienen como que descargar ningún programilla. Bueno, como les decía, se utiliza esta figurilla cuando hay que recibir entradas o cuando hay que hacer salidas. Y después se utiliza en un rectángulo eh, con ángulos de 90, en un rectángulo como tal. Esto es como un trapecio. Cuando hay que hacer algún proceso de lo que sea, un proceso de lo que sea. Esta figurita de acá se utiliza cuando hay que hacer comparaciones. Y finalmente tenemos que decir dónde termina el diagrama. Entonces creamos una de estas que diga fin. Esta, bueno, la vamos a poner en rojo. Y lo que se hace acá es hacer flechitas de dónde va el flujo del programa. Por eso se llama diagramas de flujo. Entonces ven qué interesante. En el caso de las comparaciones es para hacer condicionales, para hacer ifs. Entonces uno pone como que si el if se cumple, me vengo para acá. Si el if no se cumple, me vengo para acá. En este caso los dos llevan al mismo destino, pero eso no necesariamente es así. También acá se pueden hacer ciclos, digamos, yo puedo hacer como que esto se venga para acá arriba o lo que sea. Ahí puedo hacer un montón de cosas. Entonces, así es como se ve un diagrama de flujo en general. Esta es como la estructura general. Ahora, lo que quiero que apunten ahí en algún lado es qué significa cada uno de los diferentes cuadritos que vamos a utilizar. Recuerden que este que es redondillo se utiliza para el inicio y el final. Este que es inclinado, que es un trapecio, se utiliza para cuando hay entradas y salidas. El rectángulo con ángulos cuadrados se utiliza cuando hay un proceso y el triangulito, no, no es un triángulo, es un rombo, se utiliza para hacer comparaciones. Entonces, bueno, eso es todo lo que necesitamos saber de este tema para empezar a hacer algunos ejercicios. Entonces, a este punto, ¿alguien tiene alguna duda con la estructura, alguna duda con los diferentes figurillas que vamos a utilizar? Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya eso, como les digo, eso es todo lo que ustedes necesitan saber. Em, y bueno, ya podemos empezar a hacer algunos ejercicios. Por esto, por ser tan simple, es por la razón por la cual no existe
una presentación de apoyo, como en el TEC digital o así. Entonces, bueno, vamos a empezar a básicamente hacer los mismos ejemplos que habíamos hecho en pseudocódigo, los vamos a empezar a hacer acá. Vamos a utilizar el mismo documento donde tenemos ejercicios, donde tenemos ejemplos de pseudocódigo para resolverlos también con diagramas de flujo. De hecho, esto debería llamarse ejemplos de pseudocódigo y diagramas de flujo. En este caso, cuando el ejercicio dice que escriba una función o que cree una función, nosotros lo que tenemos que hacer es un diagrama. Es básicamente, como les digo, es una representación de código, pero de manera gráfica. Y es bastante fácil de hacer. Dice, escribe una función que permita sumar dos números ingresados como parámetros y que retorne el resultado. Si vemos acá, por acá está resuelto este ejercicio. Es simplemente esto. Eran 3 líneas nada más de código. Entonces, ahora lo interesante ver es cómo de pseudocódigo, cómo pasamos a diagrama. O cómo de diagrama pasamos a pseudocódigo. Realmente se puede ir de acá para allá y de allá para acá. Entonces, bueno, me voy a copiar el enunciado. Básicamente, los diagramas es como pseudocódigo gráfico. Sí, exactamente, es como pseudocódigo gráfico. Acá está el problema que estamos solucionando. Ahora, bueno, vamos a crear un chunchito de inicio, una figurilla de inicio. La vamos a poner en verde. Y después dice, una función que permita sumar dos números ingresados como parámetros. Aquí no existe el concepto de parámetro. O sea, no es como que uno crea una función y le mete parámetros y que eso se representa gráficamente. En este caso, todo lo que sea eh, recibir parámetros de afuera lo vamos a hacer pues a través de inputs. Em, como para decirle al usuario como para saber que el usuario metió ahí números o metió algo. Entonces, bueno, vamos a hacer acá el vamos a utilizar este porque este significa que algo está entrando o que algo está saliendo, si se acuerdan. Entonces vamos a decir, eh, número 1 va a ser igual a input, o sea que el usuario lo metió, y número 2 va a ser igual a input, o sea que el usuario lo ingresó. Entonces a este punto tenemos dos variables, una se llama num1 y otra se llama num2, donde ambas corresponden a un input que el usuario metió. Entonces de inicio vamos a pasar acá. Ahora lo que hay que hacer es sumar estos dos números. Sumar dos números ingresados como parámetros. Entonces vamos a utilizar uno de los de hacer procesos. Porque lo que vamos a hacer acá es un proceso, una operación. Es básicamente decir que el resultado va a ser igual a num1 más num2. Ajá, y de aquí vamos a pasar acá. Y finalmente hay que retornar el resultado o imprimir el resultado. Cualquiera de las dos está bien. Entonces vamos a crear una de estas, de la de entrada y salida. Y en este caso lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir el resultado. Y finalmente hay que terminar ay, finalmente hay que terminar el proceso. Hay que terminar el diagrama. Entonces pongo uno de fin. Ahora, ahí ustedes les pueden poner los colorcillos que ustedes quieran. No sé, ustedes lo podrían poner de este color, por ejemplo. Los colores no importan. Lo que importan es la forma de las figuras. Y bueno, esta es la solución al primer ejercicio. Ven que es bastante fácil y se parece bastante a lo que hacemos en código. Solo que este es como más general. Y como les digo, los diagramas de flujo se utilizan no solo para ingeniería en computación, se utiliza para representar cualquier proceso el cual tenga pues, cierto movimiento, que uno pueda tomar una decisión de irse para acá o irse para allá o así. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ok, muy bien.
Vamos a pasar al problema 2. Me voy a hacer un proyecto nuevo por cada uno de los ejercicios para no hacer mucho enredo. Veamos qué es lo que dice el problema 2. Bueno, este ejercicio es básicamente la, la versión de 3 del el que acabamos de resolver, de 3 parámetros. Lo vamos a hacer rápidamente acá. Es súper parecido al que acabamos de hacer. Solo tiene que agregarle un número más. Sí, hay que agregarle un número más. Exactamente. Cuando copio el PDF se ve súper feo, no sé por qué. Entonces yo puedo agarrar y copiar todo esto, pegarlo acá y va a ser igual, sino que simplemente es recibir 3 números, como decía el compañero. Num 3 es igual a input. Y acá simplemente es agregar num1 más num2 más num3. Y ya está. Esta es la solución del problema 2. Es básicamente este, pero con un número más. Ya eso es todo. Ahora vamos a pasar al problema 3. Este sí es más interesante. Este sí tiene como más movimiento. Dice, escribe una función que permita sumar una lista de números ingresados como parámetros y que retorne el resultado. Es básicamente agarrar una lista de números cualquiera y empezar a sumarlos. Ahora veamos el código de este rápidamente. Eh, no, sorry, es este. Me extrañaba. Entonces, vean, por ejemplo, que recibimos una lista así y lo que queremos es sumarlos este, más este, más este, más este, más este y al final, pues, retornar el resultado. Nosotros acá lo hicimos con un ciclo. Vamos a crear un ciclo igual en el diagrama, pero es un toque diferente. Vean que acá el ciclo se crea con la línea 44 para elemento en el nombre de la lista. Eh, para hacerlo de manera gráfica no existe como esto es algo muy propio de Python, es algo muy propio del lenguaje. Para hacerlo en diagrama tenemos que hacerlo como de una manera más genérica. Entonces veamos a ver. Como siempre, vamos a empezar acá por el inicio. Bueno, antes de continuar, voy a copiar el enunciado. Para que sepa qué es lo que está resolviendo. Ok, vamos a empezar por el inicio y vamos a crear una lista de números acá que el usuario nos ingresa. Lista va a ser igual a input. Supongamos que el usuario lo da a través de un input. Entonces el usuario cuando llega acá, el programa para y se espera que el usuario le dé la lista y ya después continúa. Vamos a hacer una de proceso que va a ser poner resultado igual a 0. Y ahora nos vamos a preguntar, toquecito, de aquí vamos a pasar aquí. Ahora vamos a poner un condicional. Tengo que hacerlo más grande. Voy a preguntar acá, la lista está vacía.
Entonces, bueno, me voy a preguntar si la lista está vacía. Si la lista está vacía, bueno, mejor hacer el caso negativo, cuando la lista no está vacía. Vamos a decir que elemento va a ser igual, nos vamos a inventar acá una función, que bueno, de hecho no es inventar, si existen los lenguajes de programación, que es agarrar una lista y decirle que me dé el elemento que sigue. Entonces vamos a hacer como algo como lista.getNext, que lo que hace es darme el elemento que siga. Voy a poner un comentario acá. Poner esto me da el elemento siguiente. Esta es como la manera que tenemos de pedirle a la lista que nos dé el elemento que sigue. Y vamos a suponer que cuando nos lo da, entonces ese elemento se borra. O sea, la lista se lo da al usuario y se elimina de la lista. Y ahora lo que vamos a hacer es, eh, resultado va a ser igual a resultado más elemento. Entonces de aquí vamos a pasar nuevamente para acá arriba. Entonces, bueno, agarramos el elemento, lo sumamos al resultado y nos devolvemos y preguntamos otra vez si la lista está vacía. Acá sería el caso en el que no esté vacía. Ahora, ¿qué pasa si la lista sí está vacía? Es simplemente cuestión de terminar el proceso. Entonces, si la lista está vacía, vamos a imprimir el resultado. Entonces nos vamos a venir para acá. Y después de imprimir el resultado, vamos a terminar el proceso. De aquí vamos a pasar aquí. Acá la parte interesante es la parte de la comparación. Y también lo voy a poner en negrita esta parte, que esta es la manera en la cual nosotros agarramos una lista y le pedimos el elemento siguiente. Uno podría inventarse otra, como obtener el elemento menor o obtener el elemento mayor, obtener el elemento del inicio, el elemento del final. Vamos a suponer que esto existe, porque si no, realmente no existe forma de resolver el ejercicio. Y bueno, esta es la solución del ejercicio del ejercicio 3. ¿Alguna duda por acá? Ok, bueno, voy a suponer que no. Y vamos a pasar al ejercicio 4. Este ejercicio 4 es bastante interesante. Es un toque largo, pero porque hay que hacer un montón de comparaciones, pero lo que hay que hacer es bastante sencillo. Y vamos a ver si acá lo resolvimos. Sí, sí lo resolvimos. Vean que acá también está un toque largo. En pseudocódigo está un toque largo. Es básicamente una función que recibe un número 1, un número 2 y un operador. Entonces es cuestión de ir comparando el operador, que sea si es suma, si es resta, si es multiplicación o si es división. Entonces vamos a hacer como esta misma cascada de ifs acá. La vamos a hacer pero gráficamente. Voy a copiarme el enunciado de aquí. Como siempre, voy a empezar por el inicio. Lo voy a poner en verdecillo.
Después voy a pedirle al usuario que me ingrese los números que yo necesito, bueno, los datos que yo necesito para poder continuar. Sería num1 es igual a input, num2 es igual a input y finalmente el que se llama operador es igual a input. Ok, entonces, como les digo, bueno, acá lo que hay que hacer es, el operador puede ser suma, resta, multiplicación o división, cualquiera de las 4 operaciones básicas. Entonces, la operación que yo vaya a hacer está en función del operador. Entonces, lo que tengo que hacer inmediatamente es comparar si el operador es suma, resta, multiplicación o división. Voy a preguntar acá, ¿operador es igual a suma? Aquí ustedes podrían poner un if, como if operador igual a suma. O podrían poner simplemente un signo de pregunta. Cualquier forma que denote que lo que ustedes están haciendo es una pregunta o están haciendo una comparación. Si el operador es una suma, lo que hay que hacer es un proceso acá. Que vamos a decir, el resultado es igual a num1 más num2. Y qué raro lo que le pasó. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Que agarré un cuadrado, no agarré un rectángulo. Y ahora sí. Bueno, este se conecta con este se conecta con este se conecta con este. Ahora, bueno, esto es en el caso de que sí sea una suma. ¿Qué pasa si no es una suma? Vamos a tener que hacer otra comparación. Voy a copiar este mejor. Sería suma, resta, multiplicación. Ah, este viene para acá, este viene para acá. En el caso de que no sea una suma, entonces pregunto, ¿es igual a resta? En el caso de que sí sea igual a resta, entonces, bueno, vamos a hacer ese otro proceso. Es básicamente quitar acá una suma y poner una resta. Si operación es igual a resta, entonces vamos a hacer una resta. Ahora, si operación es igual, bueno, si no es una resta, nos venimos para acá. Ahora preguntamos, ¿es igual a multiplicación? Si sí es igual a multiplicación, en lugar de una suma, hacemos una multiplicación con un asterisquillo nada más. Y de aquí pasamos a ese otro. Y finalmente, si no es una multiplicación, como ya comparamos suma, resta y multiplicación, ya lo que queda es división. Ya no hay que compararlo. Entonces, si simplemente pasamos y realizamos una división directamente. Ve que solo 4 operadores puede recibir. Entonces pasaríamos a eh, hacer la división directamente. Ok, ahora lo que corresponde es imprimirle al usuario el resultado. Y para llegar a este cuadrito, nosotros nos podríamos venir de aquí o también desde aquí arriba.
Y finalmente hay que ponerle un fin. Entonces, bueno, este es el diagrama que resuelve este ejercicio. Entonces, bueno, veamos si operación es igual a suma, hacemos una suma. Si es igual a resta, hacemos una resta. Si es igual a multiplicación, hacemos una multiplicación. Y si no, hacemos una división. Pero vean qué interesante cómo funciona lo de los diagramas y cómo funcionan lo de las comparaciones. Todos estos de acá son procesos, entonces yo les podría poner un colorcillo igual a todos. Y bueno, como les digo, los colores no es importante. Lo que importa es la forma de las figurillas. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, bueno, voy a partir del hecho de que no. Veamos un toque cuántos ejercicios quedan. Son 14 y hemos hecho 4, o sea, quedan 10. Hay algunos de acá que, bueno, son bastante fáciles, como este, como el 5. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos. Nos veríamos de vuelta a las 8:10 y continuamos haciendo un par de ejercicios más y el resto los intentaríamos hacer en la clase del jueves. Entonces, bueno, nos vemos de vuelta a las 8:10. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos a hacer el ejercicio 5, que lo que decía era que solicitara dos números y que imprimiera cuál de los dos era el mayor. Entonces, bueno, esto es bastante fácil de hacer. Este diagramita es bastante simple. Entonces, bueno, lo vamos a hacer por acá. Y vamos a ver si esto lo resolvimos en pseudocódigo. Ujú. Vamos a empezar por el inicio. Lo vamos a poner en verde y ahora vamos a pedir los dos números. Le vamos a pedir los dos números al usuario. Num1 es igual a input y num2 es igual a input también. Ahora, bueno, lo que corresponde es hacer una comparación. Vamos a comparar cuál de los dos es el que es mayor. Entonces, para hacer eso ocupamos un signito de comparación. Y vamos a preguntar, num1 es mayor a num2. Si esto se cumple, significa que el 1 es el mayor. Y el ejercicio lo que nos dice es que imprima cuál de ellos es el mayor. Entonces, si esto se cumple, vamos a pasar directamente a hacer un print. Vamos a decir print num1. Y si esto no se cumple, significa que el 2 es el que era mayor. Entonces vamos a hacer print de número 2. De aquí vamos a pasar aquí. Y de aquí pasamos simplemente al final. Este es todo el ejercicio. Lo vamos a poner en rojo. De aquí vamos a pasar aquí. Y de aquí vamos a pasar aquí. Y ya esto es todo. Entonces veamos. Si recibe dos números, compara cuál de ellos es el mayor. Ah, mira, no le puse que dónde era sí, dónde era no. Aquí es sí. Y aquí es no. Y ya eso es todo. Esta es la solución de este ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, muy bien. Vamos a pasar al ejercicio número 6.
que este sí es un toque más complicado y de hecho, bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Vamos a ver si esto lo resolvimos en pseudocódigo. Sí, dice, escriba una función que pida un número por teclado y guarde en una lista su tabla de multiplicar hasta el 10. Por ejemplo, si pide el 5, la lista tendrá 5, 10, 15, 20, 25 y así hasta 50. La manera de resolver esto en código, bueno, en pseudocódigo, era a través del ciclo while, que, bueno, teníamos un contador acá, que ese contador empezaba en 1 y terminaba en 10, incluyendo al 10. Entonces hacía contador por número de tabla, que era un número que el usuario le había ingresado. Pero bueno, acá la parte interesante es la parte de la línea 103, que es donde se está haciendo un ciclo, que este ciclo se llama while. Bueno, como ustedes recordarán de la parte de pseudocódigo. Entonces, básicamente tenemos que traducir esto a el diagrama. La manera de hacerlo, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a intentar hacerlo lo más fiel a lo que hicimos en la parte de pseudocódigo, como para que ustedes puedan ver el código y ver el diagrama y ver que se parecen. Vamos a empezar a poner acá el enunciado. Vamos a empezar por el inicio. Y bueno, este ejercicio sí es un toque más complejo. Entonces vamos a ir un poco más despacio. Lo que tenemos que recibir acá es simplemente un número al cual le queremos calcular la tabla. Vamos a ver cómo le pusimos acá. Le pusimos número de tabla. Entonces le voy a poner el mismo nombre acá. Número tabla es igual a input. Después tengo que declarar una lista vacía. Vamos a ver cómo le puse acá. Le puse lista resultado. Entonces le voy a poner el mismo nombre acá. Lista resultado va a ser igual a una lista vacía. Ahí tengo que crear una variable que se llame contador. Contador va a ser igual a 1. ¿Por qué contador es igual a 1? Porque es este que tenemos acá. Este viene para acá. Este viene para acá. Ahora lo que tenemos que hacer es imitar el funcionamiento del ciclo while. Que esto funciona que siempre y cuando contador sea menor o igual a 10, vamos a ejecutar este código que está acá. Entonces vamos a preguntar, ¿contador es menor o igual a 10? Si esto se cumple, vamos a hacer esto. Ahora, hacerlo de manera gráfica es lo que puede que no sea tan claro. Vamos a preguntar, ¿contador es menor o igual a 10? De aquí pasamos por acá. Si esto se cumple, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la lista resultado vamos a hacer un append del número de tabla, o sea, el número de tabla que nos pidieron por el contador que tenemos en este momento. Entonces hay que hacer un proceso. Entonces voy a usar este cuadrito de hacer procesos y voy a decir lista resultado.append contador por número tabla. Y eso es lo que le voy a hacer append. Este es el caso en el que esto sí se cumpla. Y después tengo que incrementar la variable contador, que eso es algo que hago acá. Esto también lo tengo que hacer aquí. Voy a decir contador es igual a contador más 1.
Ahora de aquí me vuelvo a ir para arriba hasta que el contador ya deje de ser menor. Cuando eso ocurra, lo que tengo que hacer es imprimir el resultado de la lista. Voy a poner un print acá. Lista, resultado. Print, lista, resultado. Ahora de aquí me vengo para acá. Cuando esto no se cumpla, me vengo para acá. Y finalmente termino el programita. Acá termino. Y de aquí me vengo para acá. Esta es la solución del problema 6. Voy a hacer un poquito zoom para afuera. Ujú. Esa es la solución del problema 6. A ver, revisemos nada más. Números igual a input. Resultado contador. Si contador es menor o igual a 10. Entonces hago un append. Incremento el contador. Y cuando ya deja de ser, cuando esta condición deja de cumplirse, imprimo el resultado y ahí termina. Bueno, realmente esta es la solución de este ejercicio. ¿Alguna duda por acá? Ok, bueno, les voy a dejar una tarea moral que es hacer los ejercicios que vienen acá, hacer el diagrama de los ejercicios que vienen acá, pero de los ejercicios más simples. Los que son un toque más complejos, los voy a resolver en la clase del jueves. Entonces, bueno, ese es el plan ahorita. Vamos a terminar la clase ya. Les voy a dejar una tareita moral. Si ustedes, si quieren, la hacen. Si no quieren, no. Yo les recomiendo que la hagan. Y el jueves podemos revisar si quedaron dudas con esos, que son los ejercicios más fáciles. Y si no, entonces nos dedicamos a hacer los ejercicios acá de diagramas de flujo más difíciles. Por ejemplo, este último, o hay otros por ahí, estos del factorial y de la sumatoria, puede que tengan su nivel de dificultad, pero bueno, vamos a resolver en la clase del jueves los ejercicios más difíciles. Yo les voy a mandar la lista de los que quiero que hagan de aquí al jueves. O sea, tienen todo hoy y todo mañana para hacerlo. Entonces, bueno, yo les mando la lista. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la asistencia. Y bueno, antes de terminar, ¿alguien tiene alguna duda con algo? ¿Hay algún juego o algo de así que me pueda recomendar para practicar un programación o algo así? Es que empecé un jueguillo y me gustó mucho, pero al final no pude seguir porque es de paga y así. ¿A qué se refiere con un juego? ¿Como un juego de celular o algo así? ¿Una aplicación? Algo así, no sé, puede ser de computadora o lo que sea, no sé. ¿Alguna vez has usado alguno con clases o algo así? Porque Mm, siento que es una buena forma de aprender a programar. Ay, mira que no, nunca he conocido ninguno. De hecho, si Profe, gusta, describe el nombre del que usted ha usado ahí. sí, sí, yo, para yo vi recordar. uno que, digamos, es como en una mazmorra, entonces a usted le ponen algo. O sea, el bichillo, No, digamos, que tiene que ir a matar a un monstruo, entonces usted le ponen una función, y si usted la hace bien, el bichillo agarra y va a matar al monstruo, y si la hace mal, Ah, entonces el monstruo mata al bichillo. muy de mal, veras. Alan, muy mal. Ese es el que yo digo, pero llega uno al nivel 5 y ya hay que iniciar sesión y de todo, entonces Ah, sí, Code Combat se llama, Code sí, sí, Combat. sí, sí, yo lo vi ahí, man, también. Qué está interesante, no, buenísimo. nunca los había escuchado. Bueno, si alguien tiene alguna otra recomendación, la puede escribir ahí en el grupo y ahí, pues, los que quieran lo pueden utilizar. Pero sí, al menos de mi parte, no conozco ninguno. Está bien, profe. Bueno, muchas gracias. Hasta Ya, luego. profe.